Buenos días a todos, al igual en esta cuarta plática de la tercera semana, en la cual vamos a tener la segunda sesión presentada por Jonathan Jauja Cana de la Universidad Nacional de Ingeniería en Perú, el cual está estudiando su undergrad y nos va a presentar el trabajo Quantum Perceptron Model. Así que, Jonathan, te dejo el escenario es tuyo. Está bien. Muy buenos días con todos. Como ya lo mencionó Alberto, mi nombre es Jonathan Jauja, soy estudiante de último semestre en la Universidad Nacional de Ingeniería en Perú. Estudio física y el día de hoy les voy a presentar un proyecto, bueno, uno de los tantos proyectos que se viene desarrollando en el grupo Quantum Kipu, titulado Quantum Perceptron Model. Este proyecto lo vengo desarrollando junto a mi compañero Brian Barajas y venimos siendo asesorados por Claudia Sendejas, que seguramente ya la pudieron conocer en las charlas anteriores. Estos son los contenidos que voy a explicar y me gustaría empezar con una breve introducción para saber en qué punto está situado este proyecto dentro de Quantum Machine Learning. En este caso, nosotros vamos a utilizar datos clásicos y los vamos a procesar con algoritmos cuánticos. Con datos clásicos pueden ser archivos SV o imágenes, y los algoritmos cuánticos pueden ser también híbridos de estos, ¿no? Ahora, para entender bien qué es un perceptrón cuántico, lo primero que tenemos que hacer es entender qué es un perceptrón clásico y cómo están relacionadas a las redes neuronales que se aplican en tantos casos hoy en día, en casos reales y en producción. Entonces, las redes neuronales son modelos de aprendizaje automático inspirados en el cerebro, las cuales, como podemos ver, están compuestas por neuronas. Lo que hacen esas neuronas básicamente es recibir entradas y devuelven un valor. En ese sentido, un perceptrón es un tipo de neurona que al igual recibe entradas, como acá podemos ver las X, pero a su vez tienen pesos asociados a esta neurona. La neurona tiene pesos asociados y lo que se hace es se calcula el producto interno entre estas entradas y los pesos y se devuelve eh, y luego se le aplica una función de activación que lo que hace es evitar la linealidad, como por ejemplo acá podemos ver cómo se aplica en este perceptrón. Entonces, la idea del proyecto es pasar de este modelo clásico a este modelo cuántico que utiliza compuertas cuánticas y busca aprovechar las ventajas que nos daría la computación cuántica. Entonces, podemos ver acá el modelo propuesto por el autor del paper en el cual nos estamos basando, en el cual podemos ver que la importancia de esta compuerta UI, por ejemplo, que es la primera que se aplica, lo que va a hacer es codificar nuestros datos clásicos en estados cuánticos de esta manera. Si consideramos como nuestras entradas este vector I y como los pesos que están asociados a nuestro perceptrón, como este vector W, ah, podemos codificar estos datos clásicos en estos estados cuánticos. Cabe resaltar que nuestros valores o los elementos de nuestro vector de entrada solamente puede ser 1 y -1, y eso es algo que se buscaría mejorar en futuros trabajos. Entonces, al aplicar las compuertas UI, W y la multicontrolada con target en un qubit ancilla, podemos obtener este estado, donde podemos notar que la probabilidad de obtener 1 en el qubit ancilla está relacionada con este coeficiente SVM-1. Pero a su vez, si utilizamos estas ecuaciones, la ecuación 3,
También podemos demostrar que este C sub m-1 está directamente relacionado con el producto interno que nosotros queremos calcular, porque al fin y al cabo nuestro perceptrón cuántico también nos debe devolver el producto interno, al igual que el perceptrón clásico, pero utilizando las compuertas cuánticas. Entonces, todo radica en implementar el algoritmo, en implementar las compuertas, aplicarlas y medir la probabilidad de obtener uno en esta equividancilla. Pero ahora, como ya vimos de cómo funciona de manera general este modelo, tenemos que saber cómo se construyen esas compuertas UI y W. Un primer algoritmo o una primera forma de construir estas compuertas es a través del algoritmo SF o SymFlip, que lo que hace básicamente es construir bloques de cambio de signo. Estos bloques de cambio de signo lo que hacen es, se construyen utilizando un estado cuántico de tal forma que al aplicarse sobre otro estado cuántico va a pasar dos cosas. Si son iguales, se va a cambiar el signo, y si no son iguales, pues no va a pasar nada. De esta manera podemos obtener los signos negativos, todos los signos negativos que tengan nuestros elementos. Después, esa es una manera de construir las compuertas UI, pero la compuerta W es muy parecida, aunque un poco diferente, solamente varía en el orden en el que se aplican las compuertas Hadamard. Acá podemos ver un ejemplo de cómo aplicarlo. Por ejemplo, si tenemos este vector, donde podemos ver que el segundo y el tercer elemento de este vector de entrada es negativo, entonces estos serían los bloques de cambio de signo asociados a este vector, por ejemplo. Y para comprobar que nuestra compuerta UI está correctamente implementada, deberíamos obtener en este estado C2 que el segundo y el tercer estado estén en negativo, como podemos ver. Entonces, así comprobamos que está correctamente implementada, y a su vez podemos finalmente calcular la probabilidad de obtener 1 al medir el Q-bidancilla, que en este caso sería el Q2, nos daría un cuarto, que si consideramos el umbral de 0.5, podríamos decir que este perceptrón estaría apagado o daría 0. Ahora, si analizamos este algoritmo, podemos ver que necesitamos construir bloques de cambio de signo por cada signo negativo que haya. Es decir, si hay muchos signos negativos en nuestro vector, que puede ser mucho más grande, vamos a necesitar muchos bloques de cambio de signo, pero a su vez vamos a necesitar muchas compuertas, lo que lo hace ineficiente y además puede causar errores, ¿no? Entonces, por eso es que el autor también propone otro algoritmo llamado HSGS, que es mucho más eficiente, y la manera en la que se obtiene la compuerta UI es básicamente seguir una serie de pasos. Por ejemplo, verificar que el primer estado 000 sea de coeficiente positivo, y si no es, se trabaja con el signo negativo. Luego se aplican las compuertas Hadamard y luego se van aplicando compuertas Z y control Z de tal forma de obtener los estados que necesitamos. Por otro lado, la compuerta W también es muy parecida, pero también varía solamente en el orden de las compuertas Hadamard y las NOT. Como podemos ver acá, en este ejemplo, por ejemplo, tenemos el caso donde hay un signo negativo en el primer elemento de nuestro vector de entrada, entonces lo que buscamos es el negativo de esto, el estado negativo de ese vector. Y para comprobar que está correctamente implementada, tenemos que obtener acá en el C2 el estado negativo, como podemos ver, sería el segundo nada más con un signo negativo, para que esté correctamente codificada. Entonces, de esta manera podemos comprobar que está bien. Ahora, podemos notar que acá nuestros datos nuestros datos lo podemos representar como vectores, pero también podemos representarlos como números enteros, que a su vez se pueden representar como imágenes binarias. Como podemos ver acá, podemos pasar de este número entero a esta imagen binaria, y utilizando estas reglas podemos pasar del número entero a los vectores. De esta manera nosotros obtenemos una triple equivalencia entre nuestros datos, donde todas estas formas de representarlos serían de la misma manera. En ese sentido, podemos simular nuestro perceptrón para n igual a 2, lo que nos da un total de 16 posibles
vectores diferentes, de tal forma que al aplicarlos unos con otros podemos obtener estas imágenes, estos resultados. En este caso, las imágenes de arriba nos representan la simulación utilizando el simulador QoASM Simulator, utilizando el algoritmo SF y HSGS. Pero en las imágenes de abajo son computadoras cuánticas reales, que en este caso se utilizó el IBM Nairobi de 7 qubits, pero a su vez podemos ver que hay una métrica que nos dice qué tan parecido o qué tanto difiere la simulación de los resultados con las computadoras cuánticas reales, y podemos notar que para el caso del HSGS se obtiene un menor resultado, lo que nos indica que es más eficiente y mucho mejor. Entonces, en ese sentido, de esta manera hemos podido comprobar que nuestro modelo de perceptrón cuántico funciona correctamente y ya podemos pensar en cómo utilizarlo en entrenamientos. Si nos vamos al caso clásico y, digamos, quisiéramos, no sé, clasificar imágenes de gatos, lo que necesitaríamos sería tener muchas imágenes de gatos, pero a su vez necesitaríamos tener imágenes que no sean gatos, porque necesitamos que nuestro modelo pueda reconocerlo, pueda analizar las diferencias. Pero a su vez, como este es un problema de aprendizaje supervisado, necesitamos que estos datos estén correctamente etiquetados. En ese sentido, si nos vamos al caso de nuestro problema, donde solamente podemos utilizar imágenes binarias, y quisiéramos un modelo que nos clasifique o nos diga qué tan parecidos son otros patrones con respecto a necesitaríamos esos datos, ¿no? Entonces, ¿cómo obtenemos nuestros datos etiquetados? Pues podemos simplemente ejecutar nuestro modelo, nuestro patrón de referencia, vamos a llamarle a este patrón, nuestro patrón de referencia, con otros patrones aleatorios para ver qué tan parecidos son estos patrones en base al resultado de nuestro perceptrón. Por ejemplo, si vemos los 4 primeros, podemos ver que se parecen mucho a nuestro patrón, pero a su vez se obtiene un resultado mayor a 0.5, y si consideramos ese umbral como de 0.5, o sea, si lo supera es 1 o se parece, y si no, entonces no se parece, podríamos etiquetar estos 4 primeros como casos positivos. Pero por otro lado, estos 4 últimos no se parecen en nada, y a su vez los resultados al ejecutarlo nos da 0 o muy cercano a 0. Entonces, de esa manera nosotros podemos ir etiquetando nuestros datos, los datos que necesitamos para nuestro modelo. Entonces, una vez que ya comprobamos que nuestro modelo funciona, nuestro perceptrón funciona correctamente, y que a su vez tenemos los datos etiquetados para entrenar el modelo, podemos inicializar un patrón aleatorio, el cual va a ir cambiando a lo largo de cada iteración. De tal forma que nosotros vamos a ir ajustando ese patrón que empezó aleatorio según los resultados y las etiquetas. Es decir, nosotros vamos a ejecutar el patrón aleatorio con nuestros datos, y si el resultado es igual a la etiqueta, pues no va a pasar nada, pero si es diferente, entonces nosotros vamos a ir acercando o alejándonos de nuestro patrón de referencia, modificando nuestro patrón que empezó aleatorio. Vamos a ir modificando algunos píxeles aleatorios en base a estos dos parámetros LN y LP, que serían, por decirlo así, los equivalentes al learning rate que se utiliza en Machine Learning clásico. Pero acá hay una diferencia, porque en este caso no se va a entrenar el modelo utilizando algoritmos de gradient descent o el backpropagation que se suelen utilizar en modelos clásicos, sino que va a ser de esta manera. O sea, vamos a ir ejecutando los vectores o los vectores W con nuestros datos, y vamos a ir modificándolos en cada iteración. Entonces, esta es la idea: empezar de un modelo, de un patrón de referencia aleatorio, y al final se va a llegar a obtener algo muy parecido a nuestro patrón de referencia, o en el mejor de los casos se va a obtener el mismo patrón de referencia. Entonces, estos serían los resultados, por ejemplo.
en el eje Y podemos ver qué tanto se parece nuestro patrón de referencia con nuestro patrón que inició aleatorio y se está modificando en cada iteración. Entonces podemos ver que tiene altibajos, pero al final llega a 1. Esto nos indica que al final, para este caso, para este modelo, para este caso de entrenamiento, se llegó al patrón de referencia, llegó a ser, perdón, el patrón aleatorio que empezó llegó a ser el patrón de referencia. Ahora, para obtener, como vemos que hay altibajos, para obtener resultados más robustos, se hizo un promedio de 5 entrenamientos y podemos ver que la tendencia es hacia arriba. Podemos asociarlo, hacer una analogía con algunas métricas de Machine Learning clásico, como el accuracy, que nos dice que si mientras más cerca uno esté, es mucho mejor, ¿no? En este caso, hay la tendencia arriba y se ve que está muy cerca uno. Entonces estaría aprendiendo este modelo a poder reconocer patrones diferentes. Entonces, podemos concluir que este modelo no es convencional porque no utiliza gradient descent para entrenar el modelo. Y a su vez, que podemos aplicar este modelo, como vimos anteriormente, o el modelo de perceptrón cuántico con computadoras cuánticas reales que ya funcionan, y lo cual sería una ventaja, ¿no? Y como próximos pasos es que se está buscando poder, utilizar imágenes que sean más complejas. Es decir, estamos utilizando binarias donde solamente podía ser +1 y -1, pero lo que se buscaría es que se puedan trabajar con valores flotantes o decimales, ¿no? Por otro lado, otro enfoque en el que se podría trabajar sería en el hecho de poder implementar más neuronas, ¿no? O sea, hacer pequeñas redes neuronales, entre comillas. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jonathan, por tu presentación. No sé si alguien tenga algún comentario, duda sobre este tema. No, entonces yo puedo preguntar. Sí, claro. Perfecto. Algunas dudas que tengo yo es, el primero es, más tu opinión aparte de tu expertise en este proyecto es, ¿crees que la computación cuántica tenga una ventaja aplicando este tipo de proyectos o no en una computadora real? Am, si hay ventajas, eh, primero es que tendría que compararlo con ¿te refieres al caso clásico? Sí, Es que todavía no podría decir si es que hay ventajas porque el tipo de imágenes con el que se está procesando todavía son como que un poco limitadas porque al ser binarias, a comparación de los modelos clásicos que ya utilizan las imágenes reales, ¿no? Eh, pero yo pienso que sí, porque, bueno, a largo plazo quizás podría ser, aunque no estoy seguro. interesante. La otra pregunta que yo tengo es, mm, si tú ves alguna mejora o una propuesta similar como el extento como el estado del arte, como se vieron en los talleres donde es generar un encoding y un ansatz o un circuito operacional, ¿tú crees que este tipo de propuestas, o sea mejor este tipo de propuestas definidas, aparte de condiciones y la perspectiva de representar el modelo? ¿Cuál es tu experiencia también en esto? ¿Cómo? Disculpa, no te escuché Sí, bien. de que comúnmente es uno, o como muchos lo han hecho, uno de los retos de generar un ansatz, bueno, un feature map o un encoding y posteriormente hacer un ansatz. Pero el tuyo, como el artículo en el que estás siguiendo, ya hay un formato establecido, ¿no? Donde dependiendo de las condiciones se debe de llegar a ciertas características. Entonces, ¿tú crees que ese de llegar a ese tipo de formatos es beneficioso o crees que el hacer el ansatz, a pesar de que no se sigue una estructura, es más beneficioso?
Ya que el Bueno, problema de la computación cuántica no tenemos todavía así como que, esto es bueno o esto es malo. pues sería una opción, ¿no? Que, bueno, nos gustaría explorar para ver qué tan buenos son los resultados que se pueda llegar a obtener, ¿no? Porque hay algunos problemas con lo de los, bueno, yo soy bastante optimista en este caso y siento que sí, si se explora lo suficiente, se podría obtener alguna ventaja quizás, o podría llegar a ser una opción como las tantas que hay ahora hoy en día, o los modelos, hay muchos modelos de Machine Learning y podría ser una opción que se podría utilizar quizás. Interesante. Tony, por su parte, pregunta, ¿cuál es la dificultad para usar Backpropagation en Quantum Machine Learning? Ah, bueno, en este caso no se utiliza el backpropagation, es más, la manera en que se entrena este modelo es más em, heurístico porque, o bueno, según lo que yo entiendo de eso, ¿no? Porque los píxeles se van a ir cambiando aleatoriamente, algo así como los algoritmos genéticos, quizás, eh, donde no se utilizan esos modelos de gradient descent y backpropagation. Esos son para más modelos que sí se utilizan, me parece, pero en este caso no se ha utilizado esto. Perfecto. No sé si tenga otro comentario o duda. Si no, terminamos aquí y regresamos. Ahora voy a cerrar la grabación. Gracias. Muchas gracias, Jonathan.